Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pero si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vamos a ver en esta noche que la salvación de Abraham fue por fe sin la ley. Hoy al venir, hermanos amados, a la mesa del Señor, veremos también que nuestra salvación en el sacrificio de Cristo en la cruz siempre ha sido y será en todas las edades, siempre por fe, por medio de la gracia. Y aquí Pablo, en Romanos capítulo 4, ya lo habrá notado que va a tomar el ejemplo de Abraham y de David. Ambos fueron salvos por fe. Abraham sin la ley de Moisés, la ley de Moisés vino siglos después, y David, ya viviendo en el tiempo de la ley, también fue salvo por la fe. Ambos fueron justificados por la fe. Ellos, allá en el Antiguo Testamento, mirando al Mesías hacia el futuro. Ellos no lograron ver al Mesías, pero creyeron mirando a un Mesías que vendría en el futuro. Nosotros también hemos sido salvos por medio de gracia, por medio de la fe, pero mirando al Mesías que ya vino hacia el pasado. Por lo tanto, la salvación siempre ha sido por Cristo, por fe. Nunca ha sido de otra manera. Hemos también visto hasta aquí que Pablo nos ha explicado que todos los seres humanos están condenados, pero ahí no termina el libro. Porque ahora va a explicar cómo es que Dios justifica al pecador. Todos nosotros somos culpables. Éramos reos de pecado. Éramos culpables, merecíamos morir, pero Cristo murió en nuestro lugar. Pusimos nuestra fe en Él y por eso es que fuimos justificados. No sé si a usted le ha pasado, pero yo por lo menos recuerdo algunas conversaciones con personas explicándoles el Evangelio y me han dicho, pero mira, creer también parece una obra. ¿No dices tú que la salvación es sin obras? Pero creer, hermanos amados, no es una obra que produce algo. Todo lo contrario, creer es una rendición en la obra de otro, en la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, la salvación es absolutamente por fe, sin ninguna obra que el ser humano pueda hacer. Versículo 1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Nada de la carne, nada de la fuerza del ser humano. Es todo, absolutamente todo, por el poder de Dios. Todas nuestras obras, por más buenas que aparentemente sean, son delante de Dios como trapo de inmundicia. Ninguna obra es lo suficientemente buena para poder acercarnos siquiera un poco a Dios. El ser humano está totalmente perdido si cree que por medio de sus obras va a poder acercarse a Dios. Por eso el versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque no es por el poder de las obras del hombre, sino por el poder de la obra de Cristo en la cruz. ¿Recordamos Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso que Pablo aquí lo explica igual, pero en otros términos y usando el ejemplo de Abraham. Si Abraham fue salvo por obras, suponiendo que esto así sea, tienen que gloriarse, pero no para con Dios. No para con Dios. Es la gloria para Dios, no para los hombres. El ser humano que crea que puede salvarse por medio de sus buenas obras, lo único que está haciendo es preparando su camino al infierno. Es pura vanagloria. Hay libros, comentarios de los judíos, los comentarios del Talmud,
hay libros apócrifos también, que dicen que Abraham era un hombre bueno, perfecto, que nunca pecó contra Dios y que por eso era justo delante de Dios. Por eso que nosotros no aceptamos todos esos libros. Lo único que nosotros aceptamos es lo que va a decir justamente Pablo a continuación en el versículo 3. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Cuando Abraham creyó y fue salvo por la fe, se nos dice allí, por ejemplo, en Génesis 26, 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cuándo hizo esto Abraham? Luego de que él creyó. Luego de que él creyó. Todo lo que es la ley, guardar la ley, tener una buena conducta, eso viene después de haber creído, no antes. Por eso que es un gran engaño pensar que te puedes ganar la salvación por tus buenas obras, por tener una vida moral, ¿recuerdan el moralista? O por tener una vida religiosa, como el judío religioso. Es insuficiente. Dios no declaró justo a Abraham por sus obras, sino como el resultado de su fe, como vamos a ver a continuación. Y es una fe obediente, es una fe obediente. Los rabinos han cambiado el término que Pablo usa en la cita de Habacuc 2.4. El justo por la fe vivirá. Eso dice Habacuc 2.4. Pero ellos lo cambiaron, porque los judíos cambiaron la justicia de Dios y establecieron la suya propia. Eso dice Romanos capítulo 10. Ellos dijeron, los justos vivirán por su fidelidad a la ley de Dios. Así lo cambiaron. Pablo va a explicar aquí que Abraham fue salvo por fe y no por las obras. Versículo 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esta es una cita de Génesis 15, versículo 6, tal cual lo dice. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pablo está diciendo cuál es la autoridad final por la cual vamos a zanjar este asunto. Y Pablo hace esta pregunta. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura es nuestra autoridad final. Lo mismo aquí en la iglesia. ¿Quién es la autoridad? ¿Los líderes? ¿El pastor es la autoridad de la iglesia? No. La Escritura es la autoridad. Los líderes somos autorizados, que es diferente. Somos solamente autorizados. ¿Cuál es la única autoridad que tiene la iglesia? Es la Escritura. ¿Y cuál es la única autoridad para zanjar cualquier asunto de fe y de doctrina? La Escritura. Pablo dice aquí, ¿qué dice la Escritura? Abraham fue contado por justicia por creer a Dios. Por creer a Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Y si nos saltamos hasta el versículo 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es la única forma entonces de ser justificado? ¿Por obras? No, absolutamente no. Es por la fe en Cristo. Y miremos por favor un momento Hebreos capítulo 11, porque aquí también se explica muy bien cuál es la cualidad que tiene la fe de Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 8, por favor. En Hebreos 11, 8, vamos a ver cómo fue esta fe de Abraham. ¿Cómo es una fe verdadera? Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué dice a continuación? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa.
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo es una verdadera fe? ¿Cómo sé yo que mi fe es verdadera? Porque la fe es obediente. Los verdaderos hijos de Dios muestran su fe con la obediencia. Y note que es una fe que va más allá de lo natural. Abraham y Sara no podían tener hijos, era imposible. Sin embargo, lo tuvieron, casi a los 100 años de edad. ¿Y Dios qué le pide a Abraham? Le pide a su único hijo amado, Isaac, para que se lo dé en sacrificio. Y Abraham se lo dio. ¿Por qué? Versículo 17 de Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 17. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Por qué Abraham levantó el cuchillo y prácticamente el ángel tuvo que sujetarlo para que no sacrificara a su hijo? Porque Abraham creyó que Dios era poderoso para resucitar a Isaac. Porque la promesa, ¿cuál era? De tu hijo va a venir la gran descendencia y la bendición para las naciones. De ti vendrá el Mesías que va a salvar al mundo. Así de extraordinaria era la fe de Abraham. Dios lo llamó y él dejó su Ur de los Caldeos, donde actualmente está esa zona del Golfo Pérsico, donde luego floreció la Mesopotamia. De allí se fue sin saber a dónde iba, creyendo en Dios. Porque ¿cómo es una verdadera fe? La verdadera fe es una fe obediente. ¿Cómo sé si mi fe es verdadera? Simplemente, si soy un hijo de Dios, obediente. En Hechos 6, versículo 7, luego de que los apóstoles predicaban, mire cómo se habla de cuando algunos recibían a Cristo. Dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué? Porque la fe verdadera es una fe obediente. De la misma manera se habla Pablo en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, hablando de los que no creen. Mire cómo se refiere a ellos: para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se habla del Evangelio para aquellos que no creen? Como personas desobedientes. ¿No éramos nosotros desobedientes por naturaleza? Éramos hijos de desobediencia antes de creer en Cristo. El apóstol Pedro también, en su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 17, se hace la pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y ahora, si volvemos a Romanos, mire conmigo Romanos capítulo 10 y versículo 16. Quiero que notemos solamente la primera parte del versículo 16. ¿Qué dice Romanos 10, 16? Mas no todos obedecieron al Evangelio. El incrédulo es hijo de desobediencia. Pero ¿cómo es la fe verdadera? La fe verdadera obedece. Los incrédulos no obedecen a la fe, no obedecen al Evangelio. No creen que son pecadores y que su obligación moral es venir a Dios para la limpieza de sus pecados y así honrar a Dios. Prefieren seguir siendo rebeldes y pasar sus vidas corriendo, alejándose de Dios, viviendo en pecado y deshonrando a Dios. Si volvemos entonces ahora a Romanos capítulo 3, veamos la última parte del versículo 3, donde dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí el término contado significa acreditar que algo está a nuestra cuenta, o en este caso a la cuenta de Abraham. ¿Qué es lo que hizo Dios?
Dios al creyente le atribuye, le pone en su cuenta no más su justicia. Recordemos que nuestra justicia es que estamos separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios, pero cuando un pecador se arrepiente, Dios le imputa o le atribuye la justicia de Cristo. Es por eso que nosotros podemos ser salvos. Cuando nosotros creemos que somos culpables, pecadores, que íbamos camino al infierno y que solo Cristo es el único que nos puede limpiar, esto es lo que produce este acto legal de Dios. Dios le transfiere nuestro castigo, se lo transfiere a su Hijo, y la justicia que su Hijo logró en la cruz nos la transfiere a nosotros. Esa es la sustitución que Dios hizo en la cruz. Y es algo extraordinario. Fuimos salvos no por la vida de Cristo. Fuimos salvos por su muerte. Fue lo que pagó realmente el precio de nuestra culpa. Fue la muerte. La resurrección de Cristo o la vida de Cristo es la garantía de nuestra vida eterna. De que así como Él resucitó, nosotros un día también seremos resucitados y transformados. Por lo tanto, lo que realmente nos salvó a nosotros fue la muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue lo que nos salvó. Su vida es la que asegura, es la garantía de que nosotros vamos a vivir, y Él es el que nos comunica la vida. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Romanos 4:4. ¿Notan lo que dice? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Las personas que insisten en querer ser salvos por sus obras, ¿qué están haciendo? Están acumulando una deuda. Hay tantas personas que dicen, yo soy bueno, yo creo que Dios, el juez imparcial, Dios en el cielo, finalmente me va a dejar entrar porque yo he sido bueno. No he sido tan malo como otros, he hecho buenas cosas. Así son las personas que creen en su salvación por obras. Lo único que están haciendo es acumulando una deuda. No están yendo a la gracia por su salvación, están yendo a la ley por su salvación. Cuando la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Notan lo que hacen los seres humanos? Quieren salvarse por la carne, es decir, por su fuerza, no por el poder de Dios. Quieren salvarse por la ley, no por la gracia. Y quieren finalmente entrar gratuitamente sin haber limpiado sus pecados. Dice aquí que esto es una deuda. Quien persevera en obras para ser salvo, lo único que está haciendo es acumulando una terrible deuda eterna que va a pagar en el infierno. Pero ¿cómo termina esto? El ejemplo de Abraham, versículo 5. Luego Pablo va a retomar lo de Abraham desde el versículo 9 en adelante. Mas al que no obra, versículo 5, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este es un versículo tan claro que explica de manera tan simple, ¿no?, que la salvación es por fe, no por obras. Dice aquí, más al que no obra, es decir, la persona que dice, no voy a seguir intentando dar a Dios lo que Él rechaza, nuestros trapos de inmundicia, nuestras obras. Todo eso no sirve. Renuncio a eso. En vez de eso, cree al que justifica al impío. Aquí hay algo muy importante que explicar, creo que lo hemos citado antes, y es Proverbios 17:15. Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Muy importante versículo. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. De acuerdo a este versículo, Dios no puede perdonar al pecador. No puede. Tampoco puede castigar al justo. Por lo tanto, ¿cómo lo hizo Dios para poder salvarnos y darnos la oportunidad de justificación si nosotros somos pecadores y Él es santo? ¿Qué tuvo que hacer Dios para arreglar este problema? Porque si Él viene
y sin ningún sacrificio de por medio, Él decreta simplemente el perdón de los pecadores, Él está cometiendo una abominación. Eso dice la Escritura. Él no puede simplemente perdonar por su voluntad y ya. Él por su justicia y por su santidad tiene que castigar el pecado. ¿Qué hizo? Sin Cristo y su sacrificio, este versículo de Proverbios 17:15 es verdad. Si no hay un sacrificio que satisfaga la justicia y la santidad de Dios por los pecadores, Dios no puede perdonarnos. No puede declarar no culpable a nadie. Y también es una abominación que Él castigara a su Hijo Jesús en la cruz porque Él es santo. Por lo tanto, ¿cómo lo hizo? Segunda a los Corintios, por favor, capítulo 5, versículo 21. ¿Lo tenemos? Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hasta ahí la lectura. Si Dios no puede perdonarnos porque estamos manchados de pecado, y también sería una abominación castigar en la cruz a su Hijo Jesús, porque Él es santo, ¿qué fue lo que Él hizo? Él tomó todo el pecado del mundo y se lo cargó a su Hijo Jesús en la cruz. Puso todo el pecado del mundo en Él. Eso dice Isaías 53. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, tal como lo dice aquí Pablo en Corintios, Jesús fue hecho pecado. Cuando el Padre mira al Hijo clavado ahí en la cruz, ya no lo puede mirar, porque lo único que ve es el pecado concentrado de toda la humanidad. Imagínense, todo el pecado de nosotros, de todos los seres humanos, desde Adán hasta el último, todo en Él. Esa fue la forma en que Dios hizo para poder salvarnos. Cubrió de pecado a su Hijo todos los pecados de la humanidad, lo mira y en ese momento la ira de Dios se desata sobre aquel santo Hijo de Dios que por ese momento fue hecho pecado por nosotros. En ese momento Él fue el objeto de la ira de Dios. Y tal como Abraham, cuando llevó a su hijo al monte Moriah, lo ató y levantó el cuchillo para sacrificarlo, allí en la cruz del Calvario, el ángel no llegó para detener al Padre. En la cruz del Calvario, la daga cayó y el Hijo de Dios fue muerto por nuestros pecados. En ese momento, la ira de Dios por el pecado de la humanidad fue totalmente satisfecha. En ese momento, el Padre encontró que el perfecto sacrificio que fue ofrecido, en el cual el mismo Hijo se ofreció a sí mismo, ofreció su propia vida, es suficiente y completo para perdonar el pecado. ¿Nota lo que hizo Dios para poder perdonarnos? Puso todo el pecado nuestro en su Hijo y cuando estaba en la cruz desató toda su ira sobre Él. Y ahora que Él murió, siendo el perfecto sacrificio por nosotros, ahora el Padre es santo para perdonar hasta el más vil de los pecadores. Dios ahora puede perdonar a cualquier ser humano en virtud de la justicia que Cristo alcanzó en la cruz. Ahora Dios puede mostrar su gracia con cualquier ser humano. Por eso que al final del versículo 5 dice, su fe le es contada por justicia. Vemos que creer sustituye al obrar. Creer sustituye al obrar. Siempre tenemos que decirle a las personas, mira, no importa todo lo que hagas, cree, porque creer sustituye tus obras. Dios hizo en la cruz una sustitución. Desató toda su ira en su Hijo para no desatarla sobre la humanidad pecadora. Porque eso merecíamos. Nosotros éramos reos de muerte, éramos culpables, no éramos inocentes. Pero gracias al sacrificio de Cristo es que ahora el Padre puede perdonarnos. Se le atribuye su fe como la transferencia del que logró la justicia. Ve que en la carne el ser humano no puede hacer nada. Todo es por creer, porque creer no es una obra productiva.
Creer realmente no produce nada. Creer es realmente una rendición a la obra de otro, a la obra que Cristo logró allí en la cruz. Hemos visto entonces, amados hermanos, en esta noche, que la salvación de Abraham fue por fe sin la ley. Esta es la palabra de fe que debemos predicar como iglesia. No te puedes salvar por tus obras, no te puedes salvar por tu buena conducta, no te puedes salvar por una religión. Solamente creer en aquel que murió en la cruz por ti y que pagó tus pecados en la cruz del Calvario. Esa es la única forma en que el ser humano puede ser salvado. Él murió en nuestro lugar. Lo único que tenemos que hacer es deposita tu fe en Él. Pídele perdón por todos tus pecados y Él limpiará tus pecados y te dará la vida eterna. Jesús dijo, venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Cualquiera que venga a Cristo con fe y arrepentimiento genuino y sincero, será recibido. Vamos a orar.